9 de la mañana, 3 minutos. Hoy es noticia en nuestro país que va a subir la harina, ¿no? Y que esto se va a ver repercutido también en el precio entonces de los panificados. ¿Cuáles son las consecuencias que ya están generando a nivel internacional, pero también a nivel local en la economía, las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania? Vamos a hablar con el economista Nicolás Sichevsky, gerente de la consultora CPA Ferrer, quienes presentaron un informe al respecto días anteriores. Bienvenido, Nicolás. Buenos días, Magdalena y Lorena. Gracias por la invitación. Bueno, he sabido que hay consecuencias a nivel internacional que están pegando de forma indirecta, como tiene que ver el precio del crudo, bueno, como esto, por ejemplo, de los precios de materias primas, como puede ser la harina, pero también hay consecuencias directas, que es el vínculo directo comercial que Uruguay tiene tanto con Rusia como Ucrania. ¿Cómo nos va a pegar más, digamos, esto que está pasando en ese lado del mundo? Bueno, como bien decís, las fuentes de contagio del conflicto hacia nuestra economía local son básicamente esas dos, a las que se le podría sumar las condiciones financieras internacionales. Pero yendo a lo concreto, sobre todo la más directa, que en este caso es bastante moderado el efecto que recibimos, que es el que surge del intercambio directo comercial que tenemos con Rusia, ya sea nuestras exportaciones o nuestras importaciones. Y en ese sentido, Rusia es un destino relativamente pequeño, representa solamente el 1% de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones, pero el volumen exportado hacia Rusia está concentrado en los lácteos, en particular los quesos y la manteca. Es decir, nuestras exportaciones de quesos y mantecas tienen un fuerte componente el destino ruso, y eso obviamente tiene su efecto en las industrias que exportan. Lo veíamos el otro día con el reclamo de los trabajadores de Calcar. Exactamente. El presidente, si no me equivoco, es el 40% de los productos que elabora Calcar que tienen destino Rusia. Y ahí hay una empresa en particular que tiene muchísimos trabajadores que se podría ver afectada. ¿En qué o de qué manera puede llegar o empezar a repercutir? Bueno, un aspecto central no solo de este impacto comercial, sino de todos los impactos, es qué tan transitorio va a ser la fase aguda de este conflicto. Nosotros creemos que por las características del conflicto y lo que está teniendo lugar a cabo, por un lado, obviamente, la crisis humanitaria en Ucrania, pero también Rusia, en base a las sanciones que recibió, la economía rusa se ha visto muy afectada, con una devaluación muy grande, con la población no pudiendo sacar dinero de los cajeros. Eso, en definitiva, genera un incentivo a que las partes lleguen a algún tipo de acuerdo consensuado que modere por lo menos esta etapa aguda del conflicto. No van a desaparecer de un día para el otro las tensiones, pero sí va a moderar esto. Y como bien decías, la manteca, casi el 60% de las exportaciones de manteca tenían como destino Rusia, casi el 20% de los quesos, y eso genera en el corto plazo y casi de manera instantánea dificultades para que las empresas cobren los envíos que ya estaban realizados, posterga futuros envíos, y ahí las alternativas son dos: en cierta forma un poco esperar a que se disipe este efecto, esta fase aguda del conflicto, o buscar alternativas en otros mercados en donde Uruguay pueda colocar sus productos. La otra gran consecuencia que vamos a ver, y como decían ustedes con el precio de la harina, que vamos a ver en el día a día y bastante próximo en el tiempo, es lo que suceda con los precios de los commodities a nivel internacional. Si bien nuestras exportaciones de soja, carne, los precios no se han visto tan afectados, sí se han visto muy afectados a nivel global los precios de los productos que Rusia y Ucrania exportan en gran medida: trigo, petróleo, gas natural. Y eso obviamente sí tiene efectos en la economía doméstica, porque al encarecerse el precio internacional del trigo, si bien nosotros solamente exportamos unos 100 millones de dólares, en la economía doméstica obviamente eso tiene un impacto en los precios. Claro. Lo mismo el petróleo, ¿no?, con el combustible. ¿Qué pasa en una guerra que hace que suban los precios? Bueno, el impacto principalmente es en base a que, por un lado, con los commodities energéticos, por ejemplo, Estados Unidos está intentando dejar de importar petróleo ruso, y eso obviamente genera una escasez de petróleo. Lo mismo con el trigo, por ejemplo, porque
percibe que la producción de trigo, en donde Rusia y Ucrania tienen un gran peso, va a disminuir en el corto, en el mediano y largo plazo, porque se va a ver afectada la producción por la cosecha, por el conflicto, y eso impulsa rápidamente los precios. Claro, hay especulación. Otros productores dicen, bueno, lo subo porque como hay menos... Claro, más que especulación es un descalce entre la oferta y la demanda de trigo, que es un producto que se consume diariamente en todo el mundo, ¿no? Ahora, eso es lo que más va a afectar, el precio de los commodities para nuestra economía, más allá de las exportaciones que no se van a poder colocar como venía haciendo habitualmente con Rusia, en menor medida porque es el 0,01, si no me equivoco, con Ucrania, no va a repercutir tanto en la economía doméstica. Exactamente. En el canal comercial, como comentábamos, si bien es relevante para algunos sectores, el de los lácteos, a nivel agregado son muy pocas, es menos del 1% de las exportaciones que se ven afectadas. Del lado de las importaciones, nosotros importamos sobre todo fertilizantes de Rusia. Eso tiene sí cierta consecuencia en la ecuación de costos de las empresas, porque, sobre todo en el agro, porque se encarecen los fertilizantes que utilizan para producir. Pero sí, el principal efecto que vamos a ver va a ser derivado de la distorsión en los precios internacionales que generó el conflicto, en particular en los combustibles, ya que somos un importador, el 100% del petróleo lo importamos, y en el trigo, que es el producto que se produce, que Rusia y Ucrania explican más de la mitad de la producción mundial, ¿no? ¿Y el dólar qué rol está jugando en todo esto? Bueno, el dólar típicamente, en un escenario de este tipo de riesgo global, suele fortalecerse en el mundo, se ha fortalecido frente al euro. Lo que ha matizado mucho el impacto a nivel en Uruguay y en los países emergentes es el hecho de que las consecuencias del conflicto han generado un fuerte incremento en los precios de los commodities, y eso en definitiva es bueno para los países que exportan commodities, y es lo que ha, creo yo, matizado o sea, ha dejado de caer, que venía con una trayectoria bastante a la baja, pero ha dejado de caer y no ha subido demasiado justamente por este escenario que en términos históricos los precios de exportación de Uruguay son muy buenos, ¿no? Entonces eso matiza mucho el impacto en el tipo de cambio. Entonces, en la ecuación de todo esto que venimos hablando, ¿qué se puede esperar para Uruguay para las próximas semanas? Claramente depende de cuánto dure la guerra, qué posibles incidencias continúen habiendo, pero bueno, ¿qué predicción se puede hacer para Uruguay en esto de que favorece a algunos sectores exportadores, pero también genera sobrecostos en importaciones? Bueno, la consecuencia más clara sobre la cual tenemos cierta certeza es el hecho de que en los próximos 2-3 meses vamos a tener un aumento en la inflación. La inflación en febrero cerró en 8,8%, la vamos a tener por encima de 9% por los aumentos en el trigo, hay que ver en qué medida se trasladen a precios finales estos aumentos del petróleo, viste que eso depende de lo que decida el gobierno, pero vamos a tener una inflación más alta. O sea que por fuera del rango meta del gobierno va a estar. Exactamente, va a continuar, se va a acelerar en principio de forma transitoria, pero si bien tenemos nuestra proyección es de una moderación en el segundo semestre, va a cerrar 2022 por encima de las proyecciones de gobierno en torno al 8%. O sea, esa es la principal consecuencia. Y en ese sentido hay una pérdida nuevamente del poder adquisitivo de los uruguayos. Exactamente. Los consejos de salarios, los acuerdos que fueron firmados sobre finales del año pasado, pautaban una recuperación de 1,5 puntos, dependiendo del sector y del tamaño de la empresa, de 1,5 puntos de esos 4 que se habían perdido. Lo que sucederá en base a nuestro análisis es que esa recuperación se va a efectivizar una vez que se apliquen los correctivos por inflación pasada. Es decir, en los 2 años del convenio, o sea, entre julio 2021 y julio 2023, había una mejora progresiva del salario real, pero como la inflación va a ser más alta de lo previsto, esa mejora va a tener lugar en julio 2023 cuando se aplique el correctivo por inflación. Ese creo que es el escenario base hoy en día. Recién en 2023 podemos decir que tenemos una recuperación para estar prácticamente en los mismos niveles prepandemia, por ejemplo. No, lo que planteaban los últimos acuerdos que abarcaban a la mayoría de los trabajadores del sector privado
era que de los 4 puntos porcentuales que se habían perdido, se iban a recuperar 1,6 en los primeros 2 años, es decir, hasta julio de 2023. El resto iba a ser entre julio de 2023 y el 2025. Lo que comentaba es que esa recuperación de 1,5 puntos, en vez de ser progresiva a lo largo de estos 2 años, se va a efectivizar sobre todo más hacia final del acuerdo, en julio de 2023, cuando se ajuste por inflación pasada los acuerdos. Ese es un poco el escenario para el salario real. Bien, bueno, esperan tiempos complicados entonces, a nivel internacional, pero que también va a tener sus repercusiones a nivel local. Exactamente. Esperemos que sea bastante más transitorio de lo previsto, pero por algunos meses vamos a tener sí efectos en nuestra economía. Nicolás, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muy amable. Nos diste ahí una clase entonces de los posibles impactos que tendrá la guerra entre Rusia y Ucrania en la actualidad y en las próximas semanas aquí en nuestro país. Cerramos por aquí entonces la charla con el economista Nicolás Sichevsky, gerente de la consultora CPA Ferrer. Ya son las 9 de la mañana, 14 minutos.